En los últimos días y en las últimas horas se ha hablado mucho sobre la posición de Perú Posible con respecto al tema de Venezuela. Pues bien, hoy están con nosotros el secretario general, don Luis Taiz, y uno de los voceros, miembros de la Comisión Política, don Juan Cheput. Con ellos vamos a conversar sobre algunos temas. Muy buenas noches a ambos, muchas gracias por venir. Buenas noches. Yo quisiera hacerles preguntas muy rápidas a ambos, para empezar el diálogo. Don Luis Taiz, ¿estuvo bien que el presidente de la República llamara rápidamente a Nicolás Maduro a darle consejitos y a felicitarlo? No. No. Don Juan Cheput. Tampoco. Yo creo que era una cuestión que debería haber pasado primero por una evaluación política. ¿Estuvo bien convocar a UNASUR a Lima y darle respaldo a Nicolás Maduro sin poner condiciones? Creo que estuvo bien convocar a UNASUR. Lo que no estuvo bien fue el resultado de UNASUR. Juan Cheput. La convocatoria de UNASUR era una potestad del presidente porque era el presidente pro tempore, ¿no? Y era una obligación cuando había una situación de crisis, pero el resultado, como dice Lucho, fue lamentable, ¿no? ¿Debió viajar el presidente de Venezuela? No. No, de ninguna manera. Muy bien. Si estamos así de acuerdo, ¿por qué razón entonces Perú Posible le dio los votos en el Congreso para que vaya? ¿Y por qué razón ahora la posición de Perú Posible está en cuestión? Bueno, yo creo que está en cuestión porque en primer lugar no se ha entendido suficientemente y en segundo que otros quieren ganar en este paseo, ¿no? Yo creo que las credenciales democráticas de Perú Posible están ahí puestas. Nosotros, ¿qué cosa dijimos? Nosotros antes de la votación estuvimos diciendo que no estábamos de acuerdo con y estuvieron diciendo que no le iban a dar el permiso al presidente. Pensamos que teníamos que darle sustento a la posición de Capriles, que hubiera recuento de votos, etcétera. Y luego de la votación se hace antes que UNASUR. Y la idea en principio era que la votación iba a ser después de UNASUR. Entonces se esperaba que en UNASUR se iba a señalar a otro tipo de resultados. No es posible que UNASUR, yo lo dije en un diario que era medio cantinflesco en realidad, porque lo felicito al presidente Maduro, vamos a saludarlo, vamos a legitimarlo, y también ¿sabe qué? Recuenten los votos, y cuando terminen de contarlos, ¿qué? Además nos han dicho que es solo el 45% de los votos. El recuento será solo sobre el 45%. El acuerdo fue sobre el 100%. Bueno, pero no, ya dijo la presidenta del Tribunal Electoral sobre el 45% y no hay más. Ya ha dicho una cosa peor, que el hecho que se encuentre que si el resultado es favorable a... No cambia nada. No cambia nada. Entonces, ¿para qué hacemos resultados? Entonces, ¿por qué le dieron el permiso? No, porque son cosas distintas. Para nosotros, y es que esto es lo que nos ha costado, creo, poder explicar. La cosa distinta es la siguiente. La cosa distinta es que el presidente es el responsable de la política exterior. Y por lo tanto, el presidente, uno de sus elementos fundamentales para llevar adelante su política exterior, ¿cuál es? Viajar, salir del país. Entonces, en ese sentido, nosotros considerábamos que el presidente tiene que tener la posibilidad de salir, porque si no, entonces es el Congreso el que estaría haciendo la política exterior. Y el Congreso no es quien hace la política exterior, el Congreso la fiscaliza. Y entonces, por eso es que nosotros creemos... ¿Dónde está la diferencia? Pero ¿y por qué el señor sale, nosotros le damos el permiso. Nosotros esperábamos que el presidente Humala no viajara, pero el presidente Humala decidió viajar. Muy bien, viajó, estuvo allá, y ahora el canciller tiene que explicar en el Congreso qué cosa es cuáles son las razones por las cuales tomaron la decisión de viajar y tomaron la decisión de respaldar a Maduro. Juan Cheput, ¿estuvo bien que le dieran los votos al presidente para viajar? Bueno, acá hay una cuestión compleja, ¿no? Como bien ha dicho Lucho, hay dos fases, ¿no? Una en la cual se acuerda brindarle el permiso al presidente, que es una potestad constitucional, y la otra, las consecuencias de ese viaje. Pero es obvio también que la opinión pública tiene una percepción de que hay cierta ambigüedad en Perú Posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cuestión en la cual de por medio hay principios democráticos. Y por eso yo comprendo la actitud de dos congresistas, como Daniel Mora y José Luis León. ¿Por qué? Porque simplemente ellos jugaron un papel protagónico en la década pasada. En el caso de Daniel Mora fue un general que mientras todos los generales se cuadraban con Vladimiro Montesinos en el 97, se enfrentaba a Montesinos y su cúpula, y en el caso de José León fue uno de los articuladores de la marcha de los Cuatro Suyos en Piura, Lambayeque y La Libertad. Entonces son personas que tenían al frente una cuestión de principios. Y yo creo que es honorable que en un partido se debatan cuestiones principistas y que esas nos lleven a algún tipo de fraccionamiento, ¿no? No estamos hablando de una crisis,
No estamos hablando... ¿Está usted justificando las contradicciones de Perú Posible? Y digo que son honorables, porque es una cuestión de principios. Y no lo veo como una contradicción, sino como un tema complejo. ¿Por qué? Porque tienes que tomar en cuenta el papel que han jugado Daniel Mora y José Luis León, y yo mismo, en mis declaraciones y la del mismo Lucho. Para nosotros es muy complicado estar en una situación como esta. Pero para ustedes hubo frustración. Eso fue lo que representó la palabra de Daniel Mora. Frustración. Yo creo que lo que hay en estos momentos es en realidad una sorpresa por el propio comportamiento del presidente Humala. O sea, ¿están convalidando ustedes lo que puede pasar en Venezuela? No, porque nuestra bancada... ¿Están ayudando a convalidarlo? No. De ninguna manera. Yo creo que por ahí no va la cosa. O sea, no confundamos lo operativo con el fondo de las cosas. ¿Qué línea tan delgada? Nadie, no. ¿Qué línea tan delgada? Porque además, no solamente eso, ustedes son socios del gobierno. O sea, no solamente dan permisos, sino que son socios del gobierno. Bueno, pero es que ese matrimonio... Pero es que yo me canso de decir lo mismo. Eso es algo que realmente... Dime, ¿en qué se diferencia? Termina siendo una posición muy cómoda en un partido político. Le doy todo mi apoyo, hasta hago que nombren a quien fue mi secretario de la presidencia como embajador en Honduras, pero, por si acaso no me hago responsable de sus errores, estoy con él y lo apoyo, le doy el sí, le doy permisos, pero no soy responsable de nada. Eso es una posición bien cómoda. Yo creo que no es así. Poco responsable. Enrique, en primer lugar, es indiscutible, Lucho y yo como políticos sabemos que ante la opinión pública hay en esos momentos un problema, un desconcierto. O sea, negar eso sería no ser político. Así es. Pero por otro lado está nuestra explicación. Insisto, es honorable tener una crisis principista y resolverla como se está resolviendo en Perú Posible. No estamos hablando de traiciones, de gente que se va por tonterías. Estamos hablando de una cuestión de principios. Es un hecho concreto que nos desgasta este apoyo en la gobernabilidad al señor Ollanta Humala. El señor Ollanta Humala hoy día ha estado en provincias repartiendo ayer. Preocupado de las zonas de emergencia, y hoy día tenía un baño de popularidad y todos los dardos están contra Alejandro Toledo. No ver eso es algo que nosotros estamos evaluando. O sea, definitivamente hay un problema. Pero de allí a avalar la dictadura de Nicolás Maduro, no. Nuestra bancada, y eso hemos estado conversando con Lucho, está dispuesta a evaluar al canciller y el comportamiento, porque es el canciller el responsable de la ejecución de la política y no el presidente, para ver de qué manera se desenvuelve esto en los próximos días. Porque es un hecho de que hay una dictadura. En el caso de la política exterior, es el presidente de la República el que la dirige. Pero por eso he dicho la ejecución. No es imputable. El imputable es el canciller. Por eso hablé de la ejecución y no de la dirección. De acuerdo. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, claro. Nosotros lo hemos pedido ya. Hemos pedido que en el Congreso se llame a... ¿Una interpelación? ¿Van a apoyar una interpelación? Sin duda. Muy bien. Ahora, pasemos al otro tema, que es el que nos preocupa también. Juan Cheput, ¿el gobierno lo está haciendo bien? ¿Está gobernando bien? O como dice Lourdes Flores, hay muy malas señales de un gobierno que se está manejando en diferentes rumbos y sin tener un norte claro. Bueno, yo creo que hay algo peor que el piloto automático, que es la inercia, ¿no? El gobierno se está conduciendo así en una inercia. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza que cambie ese rumbo que vendría a ser la oposición. Y desde ese punto de vista, a nosotros nos gustaría, como Perú Posible, colaborar no solamente en la gobernabilidad, sino en la generación de reformas puntuales que a la fecha no se dan. Nosotros, cuando se conversaba con Gana Perú, hablábamos, por ejemplo, de una gran reforma política, de una reforma laboral, una reforma en lo económico, una serie de reformas sustanciales que lamentablemente, seguridad ciudadana, que han quedado de lado. ¿Por qué? Porque el presidente está preocupado de su popularidad y por otro lado también de generar una popularidad para la señora Nadine Heredia. Entonces, cuando un gobernante o una pareja de gobernantes, para hablar en términos coloquiales, que entienda la ciudadanía, están preocupados de su popularidad, claudican de la necesidad de hacer reformas. Y eso es lo que está generando en estos momentos un vacío en la discusión política, en la generación de futuros, porque si nosotros pensamos que el señor Ollanta Humala está recibiendo hoy en día la gracia de dos gobiernos anteriores, especialmente el de Alejandro Toledo y luego el de García, en estos momentos, ¿qué está dejándole él al próximo gobierno? Si estamos en un contexto de caída de precios de los minerales, de que los commodities se están reacomodando y no hay ninguna reforma que nos dé un nuevo impulso. Es eso lo que nos preocupa. Don Luis Saiz, usted fue presidente de la Comisión de Plan de Gobierno de Perú Posible. Entonces, como autoridad nos puede decir, ¿el gobierno está haciendo bien, por ejemplo, en pensar en comprar los activos de Repsol? Bueno, yo creo que ahí hay una ley clara sobre el tema de la participación del Estado. Pero al margen de la ley, ¿el gobierno está pensándolo bien? ¿Su intención es buena? Yo creo que lo que ellos tienen, y he conversado alguna vez con el ministro de Energía y Minas, que lo que ellos tienen en mente es que la cadena de grifos puede servir para ir regulando los precios de las gasolinas.
¿Por qué? Porque resulta que hay una concertación de precios en la gasolina. Y esa concertación de precios la hace la Asociación. Ya. ¿Y eso está bien, según usted? Bueno, ¿qué otra manera es? La otra manera es poner una banda de precios. O sea, la gasolina debe costar entre esto y esto, que es lo que hacen en Chile, ¿sí? Y no se puede ningún grifo ir de esa banda de precios. Entonces, porque lo que sí no se puede hacer es que usted sabe que los combustibles influencian en el costo de vida, influencian en la canasta familiar, influencian en la pobreza, influencian en todo. Entonces hay que tener un control sobre eso. Juan Cheput, ¿está bien que el Estado regule precios? Yo veo algunas otras señales que nos están quitando competitividad, ¿no? Si bien es cierto lo que ha manifestado Lucho es algo que comparto, en estos momentos hay una suerte de cártel en los precios de las empresas privadas que están al frente. También es cierto de que los organismos reguladores como Citran o Ciner, no cumplen con su papel, porque si bien apoyar una economía social de mercado significa que esos organismos también cumplan con su papel. Las señales contradictorias del gobierno están a intervenir ahí, no, y esto sabe Lucho que es mi posición, por el simple hecho de que en un país sin instituciones es muy fácil de que eso caiga en poder de determinadas personas que conviertan eso en una caja para algún propósito reeleccionista. Y lo que más me preocupa es lo que se viene haciendo en otros sectores de la economía, como el control de los puertos, que estos pasen a favor de la Marina. Uno de los elementos que ha ayudado en la competitividad por el mejoramiento logístico es el tema de que la Marina estuvo a través de concesiones y de alianzas público-privadas en manos de entidades privadas. Y hoy en día vemos que al pasar al control de la Marina, pues simplemente el resultado va a ser pérdida de competitividad, no tengo la menor duda en eso. Pero ahí viene el papel, Lucho domina el tema porque es un experto en regionalización y nuestro jefe de plan de gobierno, viene el papel como oposición, una conciencia crítica del actual gobierno para que no se incurra en este tipo de elementos. Les voy a pedir permiso para irnos a una pausa y regresamos para continuar esta conversación. Estamos con Luis Saiz y Juan Cheput, ambos de Perú. Muy bien, continuamos con este diálogo con Luis Saiz y Juan Cheput de Perú Posible y sus críticas al gobierno. Don Luis Saiz, nos quedamos en el tema de la regionalización y la descentralización. Y por ahí también quiero ir. Las regiones han dejado de percibir recursos como, por ejemplo, lo que se llamó el lóbulo minero. Ahora, con la nueva ley, todos los recursos provenientes de este impuesto a las mineras se van al tesoro y no van a las regiones. ¿Eso estuvo bien? Eso no está bien. O sea, no está bien el que sea ese el mecanismo. Yo creo que este impuesto debiera igualmente distribuirse en las regiones. Por ejemplo, tenemos el tema de seguridad ciudadana. No hay un presupuesto. Ahora estamos mirando, nos hemos reunido con el primer ministro para mirar el tema de seguridad ciudadana. Presentaron un programa que no tenía un presupuesto. O sea, es una ¿No cosa, estaba financiado? No estaba financiado. Entonces, el tema es, ¿de dónde van a sacar los recursos para esto? Bueno, pues hay que hablar la respuesta de siempre, hay que hablar con economía y finanzas. Pero no. Entonces, yo creo que ahí hay, por ejemplo, temas importantes, como si el tema de seguridad ciudadana tiene que darse no solo en Lima, no es un tema de Lima, es un tema del país en su conjunto. Yo pienso que debiera de arreglarse de tal manera que el 10% de los recursos de canon que reciben los gobiernos regionales y los alcaldes sea gastado en seguridad, en programas de seguridad ciudadana en su territorio, en su localidad. ¿No es verdad? Y con eso tenemos, ¿cuánto? 800 millones de soles de una vez dentro del país. ¿Con eso acaso no se puede resolver también el tema del cambio de horario a los policías que vale 800 millones de soles al año? O sea, hay toda una serie de temas relacionados con eso. No hay un control claro sobre todo el tema de narcotráfico, o sea, existen 50 instituciones, lo cual significa que ninguna existe. Nosotros estamos proponiendo crear una DEA para el Perú, en donde esté esté el control de estupefacientes, esté el control de los químicos, esté la policía que combate las drogas, esté todo bajo una sola cabeza, el lavado de activos, etcétera. Entonces tendríamos una respuesta mucho más clara. Hoy en día esto es inarticulado, inorgánico, totalmente. La política económica no existe. O sea, ya estamos empezando a mirar lo que hemos dicho desde hace 2 años, que este gobierno lo que tiene que hacer es traer inversión directa de capital. ¿Qué significa eso? Inversiones que vienen aquí con tecnología para producir y exportar fuera. Eso no ha pasado. No ha pasado, no. Seguimos vendiendo las joyas de la abuela.
¿no es cierto? Seguimos vendiendo que la mina acá, ¿cómo se llama? Que la empresa por allá, etcétera. Entonces, no se está haciendo la promoción ni se están dando los elementos macroeconómicos para que la inversión directa de capital encuentre aquí un lugar de aterrizaje. Y si eso no pasa, van a seguir bajando los recursos, el precio de los recursos minerales, y se va a venir un lío que para qué le cuento. Porque en cuanto empiecen a bajar los recursos que reciben los gobiernos regionales y municipales por canon, pues ahí les quiero ver lo que va a pasar. Y hay un componente adicional. Si seguimos en este proceso de rebaja de los precios de los minerales y el problema que tenemos en nuestras exportaciones en general, que por quinto mes consecutivo están cayendo, vamos a ver cómo se van a financiar los programas sociales. Hoy en día los programas sociales se fundamentan en el dinero. Si pensamos en Pensión 65, si pensamos en Beca 18, si pensamos en el programa Juntos, todos ellos tienen que ver con el dinero, en algunos casos contante y sonante. Y por otro lado se han ampliado. Entonces, ¿en qué condición va a quedar esa población cuando empiece la ausencia de recursos? O sea, hay una serie de problemas en el horizonte mediano, de mediano plazo, que yo creo que todos los partidos deberíamos empezar a ver con especial atención. ¿Quería usted añadir algo? Sí, o sea, en esto, por ejemplo, de inclusión social, no se está haciendo un fondo suficientemente importante. ¿Para qué? Para dar como fondo de emprendimiento a los emprendedores pobres. La gente pobre también tiene capacidad de emprendimiento. Lo han demostrado en distintos países. Por eso es eso es inclusión. Por eso es que algunos dicen pues que lo que se está haciendo es puro asistencialismo y no inversión social. Es que por eso es lo que está diciendo Juan. Todo este asistencialismo es gasto de dinero, es traspaso de dinero, que es lo que están haciendo en Venezuela también. Y en ¿no es Brasil, cierto? y que se hizo en Brasil. Entonces eso no y una es una cosa aclaración muy... al respecto al tema de la DINI, ¿no? La Dirección de Inteligencia no corresponde a un trabajo de inteligencia de detalle que le corresponde al Servicio de Inteligencia de la Policía. La Dirección de Inteligencia, este incremento en el presupuesto de 9 a 74 millones tiene que ver con proselitismo, tiene que ver con campañas ocultas, tiene que ver con reparto de dinero a taxistas como era en la época de Fujimori. O sea, es necesario ponernos alertas sobre por qué se ha incrementado ese monto, porque podría ser parte de un esquema en el cual estemos hablando de una acción directa sobre la ciudadanía. Esto no es para convertir el narcotráfico o la delincuencia. Así es, y yo creo que así sea en sesión reservada, el premier del cual depende esa dependencia es el que tiene que acudir al Congreso para explicar en qué se está detallando. Dan cuenta de eso. Así es. Pero yo quiero preguntarles, dado el escenario que ustedes mismos han dibujado, ¿cuál es la función de Perú Posible en este escenario? Es decir, frente a esto, ¿le conviene asociarse, hacer alianza, matrimonio, como usted quiera llamarlo? ¿O es más responsable hacer una oposición que permita justamente exigir que se empiecen a generar las políticas para poder conseguir lo que ustedes están planteando, luchar contra los riesgos que ustedes nos están planteando? ¿Cuál debería ser la oposición de Perú Posible? ¿Cuál es la oposición que hace el PPC, por ejemplo? Es decir, sí a lo que creen que es importante en leyes en el Congreso y decir no a lo que consideran que no es importante. Esa es su oposición, que es la misma que la nuestra. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes votan a favor del gobierno en todo. ¿Para un viaje? No, no es verdad. Y eso usted puede mirar en el récord de las votaciones en el Congreso. No votamos a favor de todo. No estoy tan seguro de eso. Don Juan Cheput, ¿qué va a pasar con ustedes si el gobierno sigue cayendo y ustedes están asociados a la imagen del gobierno? Hemos estado conversando con Luis y con otros dirigentes de Perú Posible y congresistas de que ya existe la necesidad de que nuestra comisión política empiece a evaluar cuál es el papel que vamos a jugar en los próximos meses. Yo creo, a partir de lo que estamos viendo el día de hoy, de que el desgaste lo sufrimos nosotros y que por otro lado el presidente sigue cosechando y ni siquiera tiene la gentileza de decir públicamente, de aclarar lo que significa un viaje a Venezuela, lo que significa que se le hayan otorgado los votos, ni siquiera tiene la gentileza política de decir eso. Yo creo que tenemos que evaluar nuestra relación con el gobierno. Porque si por un lado le permitimos al señor Ollantúmala que viaje a Venezuela y por otro lado él no tiene la cortesía para con Alejandro Toledo de reconocer el valor de estadística y de respeto constitucional que tiene un expresidente, pues sinceramente eso nos debe llevar a cuestión. ¿Pero es un tema solamente de reconocimiento y de buenas maneras o es un tema de responsabilidad con el país? El propio una serie de políticas que el gobierno debería hacerla y no las hace. El expresidente Alan García también se pronunció a favor de los viajes presidenciales. Así es. Porque volvemos a repetir. A pesar de que sus congresistas estuvieron diciendo todo lo contrario. Claro, pero una cosa es hacer lo que siempre se ha llamado una diplomacia itinerante, es decir, ir en pro de
y otra cosa es ir a convalidar. Mira, yo tengo una posición temas firme como en el de ese Venezuela. sentido y se ha manifestado públicamente y sería vano abundar en eso. Lo que estoy tratando de explicar ahorita, aprovechando tu sintonizado programa, es que hay dos fases. La fase del permiso, que es por la cual se ha jugado Alejandro Toledo, y la otra que son las consecuencias Oye, del viaje. pero no volvemos a eso porque lo explicaron No, ya, no. sino ¿cuál debería ser la posición de Perú posible en este momento Te frente a los riesgos que ustedes mismos están Te he planteando mencionado, o sea, de te la lo he política mencionado, del tenemos gobierno? que discutir Hay que internamente. revisarla. ¿Para qué? Hay- ¿Por qué? Porque estamos en un proceso en el cual el Tenemos que Perú necesita evaluar. de una oposición. Tenemos que evaluar. Hay que evaluar. Tenemos que evaluar. ¿Cuáles son las alternativas a evaluar? Bueno, las alternativas van desde una ruptura absoluta a seguir en otros términos apoyándolos. ¿Y O sea, les conviene seguir al lado del gobierno en esta situación? eso no lo sabemos, tenemos que ¿Le evaluar. conviene, Juan Cheput? Yo creo que el Perú Posible ya tiene que guardar un perfil opositor cada vez más claro. Y no solamente por una conveniencia partidaria, sino porque el Perú requiere de una oposición que hoy por hoy, a pesar de lo que dicen No algunos existe. partidos políticos, no existe. No existe. Ah, Así sí, es. estamos todos de Por acuerdo. favor, ¿no? o sea, ¿de existe. qué posición me hablas si no En existe? este momento no existe. Los comentaristas, en lo que se han convertido algunos congresistas, no pasan más allá del comentario mediático. Pero en la práctica vemos cómo permanentemente se blinda a los ministros, no se cuestiona lo que está haciendo el ministro de Energía y Minas, no se cuestiona el ministro de Transportes, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario ya que exista una oposición, porque de lo contrario, Oye, después ¿cuántos no nos kilómetros quejemos. de carretera se han hecho? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pues no le piden explicaciones a sus socios, pues. Nuevamente, vamos a pedir esas, pero no son nuestros socios, Enrique. Don Luis Saiz. Yo solamente quería sacar un tema adicional. Dígame. Estoy profundamente preocupado porque la Comisión de Transporte del Congreso, manejada por la señora Tevez, está sacando del nacionalismo. del nacionalismo, están aprobando la vuelta de los autos usados o de timón cambiado de regreso al Perú. Eso no puede ser. Es un retroceso tremendo. Don Luis Saiz, don Juan Cheput, muchísimas gracias por esta posibilidad que nos damos de conversar. Esperemos que realmente aclaren sus dudas al interior del partido y ustedes también vean un rumbo claro, porque parece, o por lo menos la población percibe que no lo tienen con respecto a su situación política. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos.